En el silencio más profundo de la noche, cuando la mente por fin deja de mentirte, ciertas verdades emergen, frías, cortantes e imposibles de ignorar. Son verdades estoicas que no consuelan, te exponen. Rompen máscaras, destruyen ilusiones y te dejan frente al espejo que siempre evitaste. Pero es justamente en ese impacto brutal donde comienza la liberación. Hoy, enfrentarás 6 verdades que duelen como cuchillas, pero que pueden transformar por completo la forma en que vives, si tienes el valor de escucharlas hasta el final. La pregunta es, ¿estás realmente listo para descubrir lo que siempre supiste, pero nunca te atreviste a admitir? Cuando algo dentro de ti empieza a estremecerse, no es casualidad. Hay momentos en los que la vida nos empuja contra la pared y nos obliga a mirar aquello que evitamos por años. Y justo ahora, mientras escuchas estas palabras, quizá estés atravesando una prueba que parece demasiado grande, demasiado pesada, demasiado injusta. Sin embargo, hay algo que casi nadie percibe. En cada ruptura existe una señal, un llamado silencioso que anuncia que una parte más fuerte de ti está intentando nacer. Tal vez vienes de un día interminable, con la sensación de haber cargado un peso que ya no puedes sostener. Tal vez te encuentras despierto en plena madrugada, observando el techo mientras intentas comprender cómo todo se desmoronó tan rápido. O quizás simplemente estás exhausto, cansado de sostener una sonrisa que ya no representa lo que sientes. Cansado de disfrazar tu dolor para que nadie lo note. Cansado de aparentar que puedes con todo, cuando por dentro estás al borde del colapso. Aquí es donde surge un contraste decisivo. Mientras muchos interpretan sus sombras como una señal de derrota, los antiguos estoicos vieron en ellas un mapa hacia la fortaleza interior. Comprendieron que los golpes que más duelen suelen ser los que más enseñan. Aquello que intentamos evitar es, con frecuencia, justamente lo que viene a revelar de que estamos hechos realmente. Marco Aurelio, quien gobernó un imperio enfrentando tragedias que aplastarían a cualquiera, escribió en su registro personal una reflexión que cambia por dentro. La mente que busca el bien, lo alcance o no, es digna por su búsqueda misma. No lo escribió para otros, sino para recordarse a sí mismo que incluso en la pérdida, en la decepción, o en los días donde todo parece vacío, mantener la dirección hacia lo correcto ya es una victoria silenciosa. Permíteme ser completamente sincero contigo. Puede que este mensaje toque algo profundo y te haga llorar. Y no me disculpo por ello. A veces necesitamos detenernos y sentir de verdad lo que hemos superado. Porque olvidamos que sobrevivimos a cada día difícil que creíamos insoportable. Eso no es suerte. Es una muestra de una fortaleza que ni tú mismo reconoces. Vivimos rodeados de distracciones diseñadas para alejarnos de cualquier incomodidad. Pasamos el dedo por la pantalla cuando algo nos remueve por dentro. Compramos cosas para llenar vacíos que no se llenan con objetos. Buscamos ruido externo para no escuchar el ruido interno. Pero imagina por un segundo que aquello que te duele no está intentando destruirte, sino reconstruirte. Los estoicos no tenían dónde escapar. No podían huir hacia pantallas ni desbordarse en entretenimiento. Tenían que quedarse con su dolor y aprender de él. Cuando Marco Aurelio enterró a sus hijos, cuando Epicteto vivió bajo cadenas, cuando Séneca enfrentó el destierro y la posibilidad del final, ninguno tuvo la opción de anestesiar la realidad. En esa crudeza descubrieron una verdad que hoy hemos olvidado. El sufrimiento no es un enemigo al que hay que derrotar, es un espejo que revela nuestra verdadera capacidad. Ese dolor que llevas escondido no es un estigma. Es materia prima. Es madera, fuego y metal para forjar otra versión de ti. Ahora mismo, alguien que escucha esto está luchando contra algo que jamás confesó. Alguien está llorando por una pérdida que cambió el rumbo de su mundo. Alguien está paralizado por un miedo que parece más grande que su valentía. Y alguien se pregunta si todavía tiene fuerzas para continuar. Hoy quiero decirte lo que los estoicos ya sabían. Sí, las tienes. No por ser invencible, sino por ser humano. No vas a escuchar aquí frases vacías ni promesas de que todo se arregla mágicamente. Esto trata de aprender a moverte con tus desafíos, de encontrar sentido en medio del caos, de reconocer que aquello que te hiere también puede expandirte. Lo que rompe tu corazón puede estar abriéndolo para que quepa más compasión, más claridad, más poder del que imaginabas. Si estas palabras están resonando en ti, marca este momento con una señal. No como un gesto automático, sino como un compromiso contigo mismo. Estás listo para escuchar verdades que incomodan, pero transforman. Deja tu presencia en los comentarios para recordar que no luchas solo. Comparte este mensaje con alguien que necesite reencontrar su fortaleza. Y únete a esta comunidad que elige crecer aunque duela, avanzar aunque duela, transformarse aunque duela. Quédate hasta el último segundo,
porque cada frase ha sido construida para quien necesitaba escuchar exactamente esto. Y puede que seas tú. Los próximos puntos no son simples reflexiones, son invitaciones. Invitaciones a ver tu historia desde otra perspectiva. A reconocer talentos emocionales que no sabías que poseías. A entender que tu sensibilidad, tus cicatrices y tus batallas internas no son obstáculos, son habilidades esperando ser reclamadas. Y si estás aquí, afirma contigo mismo: mi dolor se está convirtiendo en mi fuerza. Déjame llevarte al primer gran giro de esta transformación, el regalo escondido en tu peor día. Permíteme contarte un episodio que marcó un antes y un después en mi vida, porque quizá te ayude a comprender por qué lo que hoy ves como una tragedia podría ser, en realidad, el inicio de algo completamente distinto. Era un día común, de esos que pasan sin anunciar nada extraordinario. Pero al caer la noche, mi mundo se había derrumbado, mis certezas, mis vínculos, mis planes, todo se había desvanecido. Esa sensación de que el piso se abre bajo tus pies, de que la historia que narrabas sobre ti mismo deja de tener sentido. Ahí me encontré. Y es muy posible que tú estés en un punto parecido. Aquí es donde la filosofía estoica cobra vida. Nuestros días más oscuros no son castigos, son revelaciones. Epicteto, que conoció la dureza como pocos, nos enseñó: no es lo que te ocurre, sino cómo respondes, lo que importa. Y muchos olvidan que no lo decía desde la comodidad, sino desde la experiencia de perderlo todo y aún así encontrar en sí mismo un propósito. Y aún así, desde lo más hondo de ese sufrimiento humano, él descubrió algo inesperadamente hermoso. Cuando la vida te arranca lo externo, lo superficial, lo que queda es lo que siempre fuiste en esencia. Tu peor día no es una sentencia. Es un espejo. Un revelador brutal pero honesto, que te muestra de qué estás hecho cuando todo o que te sostenía desaparece. Yo mismo lo entendí aquella noche en la que me quedé dentro del coche, llorando con una intensidad que no experimentaba desde la infancia. No eran esas lágrimas discretas que se ven en las películas. Eran las que estremecen el pecho, las que salen desde un lugar crudo y sin defensas. Y en medio de ese colapso total, algo dentro de mí cambió de dirección. Dejé de preguntarme, ¿por qué me pasa esto? Y comencé a preguntar, ¿qué quiere enseñarme esto? Esa simple pregunta alteró mi realidad por completo, porque sin darme cuenta dejé de verme como víctima y me convertí en aprendiz. El dolor no desapareció, pero dejó de ser un peso muerto. Se transformó en herramienta. El miedo tampoco se esfumó, pero se convirtió en combustible, en un tipo de valentía que jamás imaginé tener. Tu peor día intenta mostrarte un capítulo de tu propia resistencia que no habrías descubierto en ningún escenario cómodo. Revela profundidades de fortaleza que la estabilidad jamás te permitiría conocer. Te demuestra que no eres tan frágil como creías, ni tan impotente como temías, y mucho menos tan solo como a veces sientes. Piensa en esto: toda persona que admiras, toda historia que te inspira, todo ejemplo de grandeza humana tiene una raíz en común. Todos vivieron días en los que la vida se les derrumbó por completo. Y todos, sin excepción, tomaron una decisión que tú también estás siendo invitado a tomar. Permitir que esa ruptura no te cierre, sino que te abra. Porque el regalo escondido en tu peor día nunca llega con envoltorio bonito. Viene disfrazado de caos, adornado con incertidumbre y entregado justo cuando menos puedes soportarlo. Pero dentro de ese regalo incómodo, en ese núcleo duro y aparentemente cruel, está todo lo que necesitas para convertirte en la versión de ti que aún no conoces. Allí está la compasión que nacerá cuando veas a otros atravesar su propio dolor. Allí se encuentra la fortaleza para desafíos que todavía no han llegado, pero que un día te exigirán presencia. Allí se esconde una sabiduría que solo aparece después de caminar por el fuego, y descubrir que no te consumió. Te refinó. Te volvió más humano, más consciente, más real. Tu peor día no cierra tu historia. Abre un capítulo nuevo. No uno más fácil, pero sí uno más auténtico, escrito con la tinta de alguien que ya no se quiebra al primer golpe, que ya no necesita fingir dureza porque encontró su verdadera firmeza dentro de sí. Un capítulo construido desde la claridad, la sensibilidad y la fuerza que solo conocen quienes han sobrevivido a sus propias tormentas. Si estás listo para permitir que tus momentos más duros se conviertan en maestros, afirma desde el corazón: mi peor día reveló mi mejor versión. Ahora, hablemos de algo que durante años te hicieron creer que era un defecto: tu sensibilidad. Te lo han dicho, ¿verdad? Que sientes demasiado. Que eres muy sensible, muy emocional, demasiado intenso. A veces lo dijeron como crítica, otras como advertencia disfrazada de cariño, pero el mensaje siempre fue el mismo: hay algo mal en sentir tanto.
En un mundo que celebra la indiferencia y premia la desconexión, te hicieron creer que tu profundidad emocional era un estorbo. Lo que nadie te explicó es que tu sensibilidad nunca fue un problema. Es un talento raro, una herramienta fina, una forma de percepción que pocos poseen. Séneca, uno de los sabios más influyentes de Roma, escribía cartas tan honestas y vulnerables que, 2 milenios después, siguen conmoviendo a quienes las leen. Cuando escribió aquello de todo comienzo nace del final de otro, no lo hizo desde la frialdad intelectual, lo escribió con el pecho roto, desde una pérdida que solo un corazón profundamente sensible puede comprender. Los estoicos no eran máquinas sin emociones, como muchos piensan. Eran maestros en algo mucho más valioso: sentir sin derrumbarse, comprender sin hundirse, vivir emociones intensas sin dejar que las emociones los gobiernen. Y ahí está la diferencia crucial. Sentir profundamente no es hundirse. Es estar vivo en alta resolución, mientras otros apenas perciben sombras. Porque tu sensibilidad no es una debilidad. Es un radar, un lenguaje interno, una percepción afilada que te permite captar lo que otros ignoran. Cuando alguien sufre, tú lo percibes antes de que la persona diga una palabra. Cuando algo hermoso ocurre, te atraviesa hasta el alma. Cuando algo está mal, tu cuerpo lo denuncia mucho antes que tu lógica. Eso no es fragilidad. Eso es intuición. Es sabiduría emocional. Tus emociones no brotan por capricho. Son mensajes, indicadores, direcciones hacia algo que necesitas ver. Si sientes inquietud en una relación, no es exageración. Es tu sensibilidad detectando incoherencias que tu mente todavía no procesó. Si te entusiasma una oportunidad que los demás consideran absurda, no es ingenuidad. Es tu intuición reconociendo un destino que otros no pueden imaginar. El mundo necesita personas que sientan así. Gente que se conmueva, que se movilice, que escuche lo que otros callan. Personas capaces de notar el dolor detrás de una sonrisa ensayada. Personas que se detienen a contemplar la belleza de un instante como si fuera irrepetible. Personas que perciben injusticias no solo con la mente, sino con el cuerpo entero. Porque son esas almas, las que sienten demasiado, las que mantienen vivo lo humano en un mundo que intenta volverse frío. Tus lágrimas no te debilitan, te despiertan. Tus emociones intensas no son un peso, son un don. Tu capacidad de sentir el dolor de otra persona no es una carga que debas soportar, es humanidad en movimiento. Es empatía convertida en acción real. Y, aún así, ¿cuántas veces te has disculpado por sentir demasiado? ¿Cuántas veces has tratado de ocultar lo que te hace humano para parecer fuerte? La verdad es otra, no tienes que pedir perdón por sentir profundamente. No tienes que anestesiar lo que te conecta con el mundo. No tienes que creer en la mentira de que fortaleza significa sentir menos. La verdadera fortaleza es sentirlo todo. Y aún así levantarte, aún así mostrarte, aún así elegir la bondad incluso cuando duele, incluso cuando el miedo te susurra que te protejas cerrando el corazón. Tu sensibilidad es tu arma secreta porque te permite ver más allá de la superficie, ir más lejos que quienes viven adormecidos. Te permite crear desde un lugar auténtico, amar sin reservas, inspirar sin esfuerzo y sanar con una profundidad que otros ni siquiera entienden. No a pesar de tus emociones intensas, sino precisamente por ellas. Si estás de acuerdo en que tu sensibilidad es tu poder, dilo con firmeza: mi sensibilidad es mi fuerza, no mi debilidad. Número 3. El arte de perderlo todo y encontrarte a ti mismo. Hay un punto en la vida de toda persona en el que la existencia parece desmoronarse como si alguien hubiese arrancado el suelo desde abajo. A veces sucede en un solo golpe: un empleo que desaparece, una relación que se rompe, un sueño que se derrumba, alguien que se va para no volver. Otras veces es silencioso, lento, casi imperceptible, un proceso en el que tu antiguo mundo se va desvaneciendo pedazo a pedazo hasta que un día despiertas y no reconoces ni tu entorno ni a ti mismo. Quiero hablarte de ese momento porque, si aún no lo viviste, lo vivirás. Y si ya estás dentro de él, escucha esto: no te estás desmoronando, te estás reacomodando. No te estás perdiendo, te estás reorganizando. Marcus Aurelius lo comprendió con una claridad casi inhumana. Él escribió que la pérdida no es más que transformación, un movimiento natural del universo. Fácil de leer, difícil de aceptar cuando tu vida tiembla bajo tus pies. Pero él no lo escribió desde la comodidad, lo escribió como un hombre que vio morir a sus hijos, que presenció traiciones impensables, que cargó el peso de un imperio fracturado. Esas palabras nacieron de alguien que lo perdió casi todo, y aún así descubrió algo indestructible dentro de sí. Porque cuando lo externo desaparece,
Lo que queda es lo que siempre fue tuyo, tu esencia, tu coraje, tu claridad. Perderlo todo tiene un lado feroz. Sí, porque duele más de lo que imaginabas. Pero también tiene un lado luminoso, porque te obliga a mirar de frente quién eres sin etiquetas, sin títulos, sin las historias que te contaste durante años. ¿Recuerdas el día en que todo lo que creías ser se desvaneció? Esa carrera que construiste con esfuerzo, esa relación que creías eterna, ese futuro que planificaste con cuidado. Todo se desmoronó en cuestión de horas. Y allí estabas, sentado en un apartamento vacío, rodeado de cajas y silencios, sintiéndote extranjero en tu propia vida. Pero lo que nadie menciona sobre tocar fondo es lo siguiente: el fondo es estable. Y desde ahí puedes reconstruir. Cuando ya no tienes nada que perder, de repente lo tienes todo por ganar. Cuando las estrategias antiguas dejan de funcionar, te ves obligado a crear otras nuevas. Cuando tu identidad anterior se derrumba, aparece la posibilidad más poderosa de todas: elegir quién quieres ser ahora. El arte de perderlo todo no consiste únicamente en aprender a soltar, sino en aprender a ver la pérdida como liberación. Cada final despeja el espacio para un comienzo real. Cada puerta que se cierra te está desviando hacia otra que sí te corresponde. Cada persona que se va está dejando espacio para quien verdaderamente tiene un lugar en tu vida. Tus pérdidas no son castigos, no son señales de que no eres suficiente. Son redireccionamientos de una fuerza mayor que te está llevando hacia donde realmente perteneces. Imagínate un árbol en pleno invierno. Parece muerto, desnudo, quieto, sin hojas, sin señales visibles de vida. Pero en lo profundo, en sus raíces, algo poderoso está ocurriendo. Está acumulando fuerza para renacer. No se está muriendo, se está preparando. Ese eres tú ahora. Si transitas una etapa de pérdida, es normal sentirte vacío, desgastado o desconectado. Pero en zonas que aún no puedes ver, algo dentro de ti está trabajando, fortaleciendo, creciendo. Estás desarrollando raíces que serán más firmes que cualquier cosa que hayas tenido antes. Te estás preparando para una versión de ti que aún no puedes imaginar. El arte de perderlo todo es, en realidad, el arte de reencontrarte. No la versión que creías obligatoria, sino la versión que siempre estuvo esperando emerger. No la persona que necesitaba validación externa, sino la que reconoce su valor sin depender de nada más. No la persona que se rompe cuando la vida cambia, sino la que se adapta y se vuelve más fuerte. Número 4. La verdad hermosa detrás de tus sueños rotos. En este mismo instante, alguien que ve este vídeo está llorando por un sueño que no se cumplió. Tal vez fue un proyecto que fracasó, una relación que se terminó, una carrera que nunca despegó, un plan de vida que se derrumbó por circunstancias fuera de tu control. Y allí estás, preguntándote si fallaste, si te faltó algo, si estás destinado a quedarte siempre a medio camino. Déjame decirte algo que, aunque suene extraño, es profundamente real. Tus sueños rotos no son derrotas. Son desvíos hacia algo que tu yo presente todavía no comprende. Y Epicteto, con toda su historia de resistencia, lo sabía mucho antes que nosotros. Cuando miras de frente el dolor que siempre intentaste esconder, algo inesperado ocurre. Desde ese lugar tan oscuro que muchos temen, nace una claridad que no puede ser aprendida en ningún libro. Epicteto descubrió esta verdad después de perderlo todo. Cuando la vida le arrancó cada certeza, descubrió que aquello que permanece cuando todo lo externo desaparece, es lo más auténtico que posees. Tu peor día no te define, te desnuda. Te muestra con una honestidad brutal quién eres cuando ya no puedes sostener ninguna máscara. Recuerdo aquella noche dentro del coche, con el silencio envolviéndome y las lágrimas cayendo como si me partieran desde dentro. No eran lágrimas elegantes, eran las de alguien que toca fondo sin quererlo. Pero en ese quiebre, surgió una pregunta que lo cambió todo. Dejé de preguntarme, ¿por qué a mí? Y comencé a preguntarme, ¿para qué? Ese cambio de una sola palabra abrió una puerta que llevaba años cerrada. El dolor no desapareció de inmediato, pero dejó de ser un enemigo. Se convirtió en una herramienta. En una brújula que apuntaba hacia partes de mí que nunca había querido explorar. El miedo tampoco se esfumó, simplemente tomó otra forma. Pasó de paralizarme a impulsarme, como una energía salvaje que, si la domas, te lleva más lejos de lo que imaginaste. Tu peor día intenta enseñarte algo que la comodidad jamás podría. Te muestra que tu resistencia no nace cuando todo está bien, sino cuando todo se derrumba. Que la fuerza no es un talento, sino una decisión silenciosa. Y que incluso cuando sientes que estás caminando solo, hay una parte de ti, esa parte indestructible que has olvidado, que nunca te abandona.
Piénsalo un segundo. Toda persona que admiras, cada historia que te inspira, cada figura que consideras grande, pasó por un día que los hizo dudar de todo. Y todos eligieron lo mismo que hoy se te está pidiendo a ti: permitir que esa ruptura se convierta en apertura. Que el caos te transforme en algo más real, más consciente, más tuyo. Porque el regalo escondido en tu peor día no viene envuelto con lazos perfectos. Viene cubierto de confusión, aparece en momentos inoportunos y a veces llega acompañado de pérdidas que duelen en el alma. Pero dentro de ese dolor se esconde la semilla de algo que solo florece después de una tormenta: sabiduría, compasión, fuerza emocional. Todo aquello que necesitas para convertirte en la persona que estás destinado a ser. Es esa misma semilla la que te permitirá mirar a los demás con más empatía, reconocer el sufrimiento ajeno sin juzgarlo, y atravesar pruebas futuras con una calma que hoy quizá no tienes, pero que estás construyendo. No estás siendo destruido, estás siendo refinado. Y aunque ahora solo veas ruinas, lo que realmente estás mirando es el terreno firme donde comenzará el mejor capítulo de tu vida. Si estás dispuesto a permitir que tus momentos más duros te enseñen lo que vinieron a enseñarte, deja que tus palabras lo declaren: mi peor día reveló mi mejor versión. Ahora hablemos de algo que pocos se atreven a reconocer. Tu sensibilidad no es un defecto, es la prueba más pura de tu humanidad. Te hicieron creer que sentir demasiado era un problema, que ser emocional, intenso, profundo, era una carga. Tal vez te lo dijeron con buena intención, o quizás desde su propia incapacidad para sentir. Pero la idea fue la misma: sientes demasiado y deberías sentir menos. Ojalá alguien te hubiera dicho antes que lo que llamas sentir demasiado es, en realidad, un don raro. Un poder que muchos han aprendido a esconder para no parecer vulnerables. Séneca lo sabía bien. Sus cartas, llenas de emoción cruda, siguen tocando el corazón de las personas 2000 años después. No porque fueran teorías brillantes, sino porque estaban escritas desde un alma que se permitió sentirlo todo: el amor, la pérdida, el miedo, la esperanza. Los estoicos no eran máquinas sin emociones. Eran observadores profundos de la condición humana. Sentían intensamente, pero aprendieron a no derrumbarse con cada emoción. Entendieron que existe una diferencia inmensa entre sentir y ser consumido por aquello que sientes. Tu sensibilidad es la antena que capta lo que otros pasan por alto. Es la razón por la que detectas la tristeza escondida en una sonrisa, la belleza en algo aparentemente simple, la injusticia antes de que alguien más la note. Lo que sientes no es debilidad, es información. Una forma de inteligencia emocional que no se enseña en ningún aula. Cuando tu corazón se inquieta ante una relación, no es paranoia, es percepción fina. Cuando te entusiasma algo que otros consideran imposible, no es ingenuidad, es intuición viendo un futuro que aún no existe. El mundo necesita a personas como tú. Personas capaces de amar sin miedo a parecer vulnerables. Personas que notan el dolor en los demás. Que sienten la vida en alta definición. Que lloran porque comprenden, no porque son débiles. Que se conmueven porque están vivos, no rotos. La capacidad que tienes de empatizar no es un peso, es acción compasiva. Es el lenguaje más profundo que existe. Deja de disculparte por sentir. Deja de intentar anestesiar tu alma para encajar en un mundo adormecido. La verdadera fuerza no es endurecerse, es sentirlo todo y aún así seguir adelante, seguir creyendo, seguir mostrando amor incluso cuando te da miedo. Tu sensibilidad es tu arma secreta porque te conecta a un nivel que otros jamás alcanzarán. Te convierte en creador, en sanador, en alguien que ilumina espacios sin darse cuenta. No sientes a pesar de, sientes para. Y eso te hace extraordinario. Si sabes que tu sensibilidad es poder, dilo: mi sensibilidad es mi fuerza, no mi debilidad. Es ese peso silencioso que llevas en el pecho, esa sombra que a veces parece seguirte a todas partes, lo que está ampliando tu capacidad de experimentar alegría de un modo que la simple felicidad pasajera jamás podría ofrecerte. Aquello que partió tu corazón no vino a destruirte, vino a abrir un espacio donde algún día cabrá un amor más grande, más consciente, más maduro. Y si observas cada persona que ha dejado una huella real en este mundo, maestros, visionarios, sanadores, artistas, líderes, innovadores, descubrirás algo que todos comparten. Todos tuvieron que luchar. Todos enfrentaron momentos en los que pensaron en renunciar. Momentos en los que dudaron de su valía, de su fuerza, de su inteligencia. Pero al final entendieron algo que muy pocos perceben a tiempo: la lucha nunca fue un estorbo. Fue el sello que los habilitó. Porque nadie puede acompañar a otro a través de su noche más oscura si nunca caminó por la suya propia.
No puedes sostener la mano de alguien en medio del dolor si jamás perdiste algo que amabas profundamente. No puedes inspirar a quien está a punto de rendirse si nunca conociste la sensación de estar al límite. Tu lucha te está otorgando credenciales que ninguna institución podría entregarte, y una forma de sabiduría que ningún libro es capaz de transmitir. Y lo más poderoso es que el significado de esa lucha depende únicamente de ti. Puedes permitir que te endurezca hasta volverte cínico, o elegir que te vuelva más sabio. Puedes dejar que cierre tu corazón, o permitir que lo abra para albergar una compasión mayor de la que imaginabas. Puedes interpretar tus desafíos como señales de que la vida es injusta, o reconocer que todos, absolutamente todos, están peleando sus propias batallas ocultas. Es precisamente eso lo que vuelve tan profunda la conexión humana, la certeza silenciosa de que ninguno está solo. Tu lucha también es sagrada porque es cambiante. No porque desaparecerá de un día para otro, sino porque está en constante movimiento, moldeándote sin que lo notes. La persona que entró a este proceso no será la misma que saldrá de él. Y esa metamorfosis, esa alquimia interna, es lo más sagrado que tienes. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, estás en pleno proceso de convertirte en alguien extraordinario. Alguien que caminó entre las llamas y eligió interpretarlas como un proceso de purificación, no una condena. Alguien que enfrentó sus miedos más profundos y descubrió que tenía fuerza para sostenerse incluso cuando temblaba. Alguien que se quebró y permitió que por esas grietas entrara la luz. Tu lucha es sagrada porque te pertenece, porque parece hecha a medida de tu historia, porque te transforma de un modo que ninguna victoria fácil podría transformar. No porque vaya a ser sencilla, no porque no vaya a dejar cicatrices, sino porque te llevará, si lo permites, a una versión de ti mismo que jamás habrías conocido de otra manera. Y entonces llega ese instante inevitable, ese punto de quiebre que todos enfrentamos tarde o temprano, cuando sentimos que necesitamos comenzar otra vez. No por derrota, no por falta de esfuerzo, sino porque hemos superado la piel antigua y la vida que construimos ya no se ajusta a quien somos ahora. A los 25, empezar de cero puede sentirse emocionante. A los 35, se vuelve inquietante. A los 45, parece absurdo. Y a cualquier edad en la que pensabas que tu vida ya estaba definida, la idea de recomenzar exige una valentía que pocas personas comprenden. Séneca, quien perdió riquezas, prestigio y finalmente la vida, conocía íntimamente ese tipo de coraje. Cuando escribió que la vida es larga para quien sabe usarla, no se refería a prolongarla, sino a vivirla con autenticidad, aunque eso implique abandonar lo conocido para seguir una verdad más profunda. Imagina a una mujer en sus 50 que decide dejar una carrera jurídica sólida para convertirse en maestra. Para muchos, parecería una decisión irracional. ¿Por qué abandonar estabilidad y reconocimiento para empezar de cero? ¿Por qué cambiar seguridad por incertidumbre? Pero para ella, no es una fuga. Es una llamada interna que llevaba años silenciada. Trabajar con niños revive una llama que creía apagada. Le recuerda que amar lo que hace siempre fue más importante que mantener una imagen impecable. Y de pronto, ese salto que otros juzgan irresponsable se convierte para ella en un acto de libertad. Iniciar de nuevo no es borrar tu historia. Es usar cada caída, cada acierto, cada habilidad, como cimiento para lo que viene. Nada se pierde. Todo se integra. Cada error se transforma en brújula. Cada decepción en filtro. Cada pequeño triunfo en un ladrillo más en la construcción de tu nuevo camino. La valentía de comenzar otra vez es, en realidad, la valentía de escucharte a ti mismo por encima de las expectativas ajenas. Es escoger crecimiento sobre comodidad. Posibilidad sobre rutina. Verdad interior sobre aprobación externa. Es tener la audacia de decir, no sé qué viene después, pero sí sé que no puedo seguir donde estoy. Tal vez tú también estás en ese punto ahora. Tal vez sabes que una parte de tu vida necesita renacer, aunque te aterre admitirlo. Puede ser un vínculo que se apagó hace años, pero sigue sosteniendo por miedo a quedarte solo. Puede ser un trabajo que te mantiene económicamente, pero te vacía emocionalmente. Puede ser una versión de ti mismo que todos aplauden, pero que ya no se siente tuya. Lo que necesitas recordar es esto: empezar de cero no es rendirse, es madurar. Es la diferencia entre resignarte a lo que es y atreverte a crear lo que podría ser. Es la diferencia entre simplemente continuar respirando y realmente vivir. El mundo necesita personas que se atreven a empezar de nuevo, porque cada vez que alguien lo hace, abre una puerta que los demás pensaban que estaba trancada. Gente como tú demuestra que no estamos condenados a nuestras primeras decisiones, a los errores que cometimos cuando no sabíamos mejor,
ni a las expectativas que otros colocaron sobre nosotros como una jaula invisible. Recomenzar es un acto silencioso de revolución. Es declarar que no eres prisionero de tu historia, sino autor de tu próximo capítulo. Es tomar todo lo valioso que aprendiste, dejar atrás lo que pesa y seguir adelante con lo único que realmente importa, la verdad de quien estás empezando a ser. Sí, da miedo. Sí, habrá personas que nunca entenderán tu decisión. Sí, existe a posibilidad de que tropieces, dubides ou a te questions se era realmente o camino certo. Pero existe algo mucho más aterrador, mirar hacia atrás un día y darte cuenta de que nunca fuiste valiente o suficiente para vivir la vida que secretamente deseabas. Esa vida que imaginaste en silencio, aquel aversao de voce que chamaba desde dentro, pedindo apenas unha chance. Tu futuro yo está esperando que tengas la valentía de dar ese paso, aunque sea pequeño, aunque tus manos tiemblen. Ele confía en voce. Ele sabe que, mesmo comecando do xiro, voce posúe dentro de si tudo o que precisa para construir algo que realmente vala a pena. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti reconoce esta verdad. No porque tu camino haya sido más difícil que el de los demás, sino porque por fin estás mirando tu historia con otros ojos. Estás listo para deixar de fugir da dor e comecar a entender o que ela sempre tentou te ensinar. Estás listo para deixar de esconder túa sensibilidade como si fuera un defecto e comecar a verla como a brújula que siempre te guiou, incluso cuando no te diste cuenta. Los estoicos entendían algo que a veces olvidamos. No estamos aquí como víctimas del destino, sino como aprendices de nuestra propia experiencia. Cada dificultad es una lección escrita especialmente para nosotros. Cada perda abre espacio para algo que antes no cabía. Cada final es un comienzo disfrazado, esperando que tengas la humildad de verlo. Las lágrimas que surgieron mientras escuchabas esta reflexión no son señal de fragilidad. Son un reconocimiento profundo. Es tu alma recordando que siempre fue más fuerte de lo que imaginabas. Es tu corazón recordando que ya sobrevivió a tempestades peores. Es tu espíritu despertando para su propia profundidad. Viniste a este mundo equipado con todo lo necesario para soportar lo que te toque vivir. No sin cicatrices, no sin momentos de rendición, pero como una capacidad inquebrantable de renacer. Tus luchas no significan que hay algo roto en ti. Significan que estás en movimiento, que estás creciendo, que estás deixando de ser aversao que cabía no pasado para dar lugar a alguén infinitamente máis consciente e máis inteiro. Como dijo Epicteto, somos intérpretes en una obra escrita por un autor mayor, y cada uno recibe un papel único. El tuyo puede incluir rupturas, reinicios, pérdidas, sensibilidad intensa, pero es tuyo, y nadie más puede representarlo. El mundo necesita exactamente lo que tú aportas, tu sensibilidad que capta lo que otros no ven, tu historia de caída y reconstrucción, tu capacidad de seguir amando aún después de haber sido herido. Necesita pruebas vivas de que es posible atravesar el peor día y aún así levantarse con el corazón abierto. Así que haz algo por ti mismo en este instante. Si estas palabras movieron algo dentro de ti, deja tu marca sutil en este espacio, un gesto pequeño, casi simbólico, que te recuerde que estás listo para mirar tu camino con otros ojos. Y si te nace, comparte en los comentarios algo breve, casi como un susurro, sobre lo que este mensaje despertó en ti. Nunca sabes quién puede necesitarlo. Si sentiste que este vídeo falou directamente contigo, considera seguir este canal, no como Brigacao, más como escola de continuar caminando junto con persoas que, así como voce, están transformando sus dificultades en portais para una versao mayor de sí mismas. Y guarda esto como un pacto íntimo contigo mismo. No estás roto. Estás abriéndote. Y eso lo cambia todo.